Capítulo 8. Profundizando en los conocimientos. En la pausa natural que se hizo, el doctor Becerra explicó: probablemente alguien se estará preguntando por qué no liberamos a nuestro hermano de la perturbadora presencia del ser ovoidal que se le vincula a través del chakra coronario. Explicaré que se trata de una medida saludable y preventiva en relación con su reequilibrio. Cuando alguien sufre la inducción malévola de espíritus de este tipo, su organización psicofísica permanece intoxicada por los fluidos venenosos que ha aspirado, adaptándose a las circunstancias enfermizas. Si de repente es liberado de este tono enfermizo, sufre un colapso de interacción mente-cuerpo y el paciente puede caer en la pérdida de memoria, en alucinaciones o en distonía emocional. De este modo, el proceso de recuperación debe realizarse con cierta lentitud, permitiendo que el cuerpo se adapte a la nueva ingesta de energías, ahora saludables, que eliminarán las secuelas dejadas por los tóxicos destructores. Nuestro hermano despertará con vagos recuerdos de nuestro encuentro, con náuseas, más indispuesto, pero con un interés real por el cambio que debe operarse en lo que respecta a su conducta mental y moral. El camino del vicio es tortuoso y arduo, causando muchos daños a todo aquel que lo recorre irresponsablemente, sediento de placeres mórbidos. La verdadera salud se inicia en el pensamiento dignificante que construye vigorosos combatientes psíquicos, siempre en vigilancia y en posición de lucha contra los virus producidos por los adversarios del bien, que invaden la organización celular de las criaturas inconstantes, sustentándolas en las aspiraciones enfermizas a las que se adaptan y con las que se complacen. Al usar la oración y los pensamientos edificantes, el ser humano crea antivirus específicos que lo defienden de la contaminación perjudicial. Siempre es recomendable mantener el equilibrio mental, de donde proceden las energías compatibles con la onda vibratoria elegida para la vivencia existencial. El excelente amigo guardó silencio por un momento y luego volvió a explicar: estamos al servicio de Jesús, y es natural que todos aquellos que se transforman en sus adversarios, por esta o aquella razón, nos vean como enemigos, porque les constituimos un impedimento para sus planes de expansión y de victoria en sus infelices empresas. Nuestro hermano Anacleto ha sido víctima de su propia negligencia, por no haber resistido a los impulsos a los que se sometió su fe espiritual, sin haberlos superado. Con la viudez y la soledad, para las que no estaba preparado, abrió espacio para los desvaríos mentales, el primer paso para la adopción de tormentos de todo tipo, siendo asediado por sectarios del rabino Eliachim ben Zadok, de quien nos acordamos. Él mismo, desde que fue desenmascarado en un encuentro pasado con los mensajeros del Señor, prometió luchar contra los nuevos cristianos, como ya venía haciendo, pero ahora invirtiendo todas sus fuerzas para impedir, en su presunción, la conquista de los corazones por la doctrina kardeciana. Así, buscó varias instituciones dedicadas a la práctica y a la vivencia del espiritismo, eligiendo esta, en razón de su elevado programa cristiano y su vinculación con el pobrecillo de Asís, para proseguir en la lucha feroz, estigmatizándola y llevándola a la explosión de escándalos perjudiciales al pensamiento doctrinario. Al percibir su plan maldito, nuestro hermano y los trabajadores espirituales que dirigen la sociedad recurrieron a San Francisco, como ya lo sabemos, y las medidas del amor están siendo aplicadas. Pronto, aquel hermano infeliz tendrá conocimiento de lo que está ocurriendo en este momento, y se levantará con sus huestes malévolas para atacar masivamente a todos los que aquí trabajan, y especialmente a aquel que le concedió la apertura emocional. Necesitamos, por lo tanto, vigilancia y humildad, entregándonos a Jesús, el sublime administrador de la siembra, para que Él nos conduzca con sabiduría, y los enfrentamientos que nos aguardan transcurran en un clima de caridad, sin apartarnos jamás de las directrices del bien y de la compasión. El venerable apóstol tenía lágrimas que no llegaban a vencer la represa de los ojos. La voz era suave y dulce, pero profunda y de alta significación durante la explicación. Poco después, aclaró: ciertamente, los médiums, los directores y demás miembros de la institución, en los próximos días, serán asediados por los secuaces al servicio del jefe innoble. Se planearán trampas, las agresiones formarán parte del programa de venganza, los enfrentamientos familiares y en el área del trabajo serán un cerco vigoroso, para que algunos deserten o se entreguen a la rebeldía,
a las interrogantes injustificadas, como ¿por qué estando en el bien, el mal me persigue? ¿Dónde están las defensas espirituales en mi beneficio? Durante mucho tiempo, todos han recibido la instrumentación y el conocimiento de lo que ocurre fuera de la cortina de carne, sobre el intercambio entre las dos franjas vibratorias en que residen los encarnados y los desencarnados, con la finalidad de aplicación en el momento oportuno. Por lo tanto, llega ese momento significativo de nuestras existencias. Ninguna razón, pues, para dudas y conflictos internos que abren brechas en la armadura moral, facilitando la insinuación desdichada de los enemigos de Jesús. En estos días de la gran transición planetaria ocurren y sucederán muchos fenómenos aterradores, que son los frutos podridos de la conducta social de las criaturas terrestres, cada vez más degradada, llamando la atención para el cambio que se dará, propiciando armonía y la legítima alegría de vivir. Nadie se excuse de la cooperación en favor de un mundo mejor, porque las leyes se cumplen con o sin el consentimiento de los hombres, e incluso a pesar de su cooperación negada. La barca terrestre sigue su curso en el océano sideral, sufriendo algunas injerencias tempestuosas, pero Jesús está en el timón, no lo olvidemos. A continuación, debido a las vibraciones armónicas dominantes en el ambiente, fueron atendidas algunas entidades más, que recibieron explicaciones sobre su estado y la conveniente terapia para su restablecimiento. A las 3 de la mañana se terminaron los trabajos y los participantes encarnados regresaron a sus hogares, amparados por los devotos trabajadores de la causa. Al día siguiente fuimos a visitar a Anacleto y acompañamos su despertar, marcado por un singular malestar emocional, junto a recuerdos fragmentados de lo que había sucedido durante las operaciones de socorro que se le habían aplicado. Conseguía entender que había experimentado un fenómeno de desdoblamiento lúcido, en el que había sido beneficiado por los mentores de la sociedad espírita, cuyos compromisos para con ella le volvieron a la memoria. Pudo hacer un balance retrospectivo y darse cuenta del comportamiento descuidado que venía manteniendo, arrepintiéndose sinceramente. En este clima mental, se le ocurrió orar con sinceridad, suplicando que continuara la ayuda de los cielos, lo que fue atendido inmediatamente por nuestro director espiritual, que pasó a inspirarlo más fuertemente, disminuyendo la insidiosa interferencia fluídica del ser ovoidal que se encontraba imantado a su centro coronario, responsable del adormecimiento moral que lo dominaba. Sintiéndose renovado, como si estuviera reviviendo, después de un periodo nebuloso, se preparó para las actividades del día pensando en reencontrar a los amigos, por la noche, abriéndoles el corazón y narrando los tormentos que lo azotaban, disculpándose y prometiendo unirse a ellos. Llegó a sonreír ante la expectativa del regreso, consciente de sus deberes espirituales, como había ocurrido en el pasado. Volviendo al centro de actividades, pudimos observar que alrededor de la institución, como había sucedido en otras ocasiones de luchas entre las fuerzas de Cristo y los perversos adversarios de la luz, una verdadera tropa de asalto armaba el cerco, en un intento de aislarla de las demás construcciones, impidiendo ayudas que vinieran de fuera. Ingenuidad de la ignorancia que permanece en la presunción de conocer lo que no sabe, tomando medidas compatibles con las estrategias terrestres. Nos daba la idea de que se preparaba una futura batalla tradicional, en la que las fuerzas de invasión cercan la fortaleza inexpugnable y desafiante, juzgándola fácil de conquistar. Algunos espíritus, adoptando la vestimenta rabínica, portadores de un carón terrible, controlaban seres victimizados por la zoantropía, con aspectos lupinos y caninos encadenados, demostrando la ferocidad contenida por sus conductores. Antiguas tubas, de vez en cuando, emitían sonidos extraños, y voces poderosas ampliadas, con la ayuda de aparatos especiales, repetían órdenes en hebreo y exteriorizaban citas bélicas, como en el pasado, con ocasión de las luchas contra los adversarios de Israel. El ambiente a su alrededor se volvió pestilente debido a las vibraciones inferiores de la tropa. Azagallas, de vez en cuando, cortaban el aire, lanzadas contra la sociedad y aquellos que venían en busca de socorro. Algunos pacientes más sensibles demostraban un súbito malestar o una extraña sensación dolorosa en el cuerpo. Al ser alcanzados, recuperándose enseguida al entrar en el salón de conferencias y de pases colectivos del núcleo de beneficencia. Con una expresión que denotaba responsabilidad y gravedad,
Nuestro mentor amigo atravesó con nosotros, sin ser notados, las barreras que se levantaban en una perniciosa construcción fluídica y convocó al director hermano a una reunión. Acompañándolo siempre, percibimos el significado de aquel momento, y con el pensamiento fijado en Jesús y en su pasión por todos nosotros, nos reunimos en la sala mediúmnica con el responsable espiritual de la institución y algunos de los encargados de las múltiples tareas que allí se realizaban. Después de un silencioso instante de recogimiento, el doctor Becerra consideró: conforme a lo esperado, nuestro hermano rabino tomó las medidas que le parecieron adecuadas para el enfrentamiento. Creyendo en su propia pequeñez, comanda la tropa con la cual pretende invadir el reducto de la fe, causando perjuicios en un ataque insano contra las personas y las entidades que aquí nos encontramos. La estupidez de la presunción lo arma de una valentía que ya no cabe en nuestro campo de acción, especialmente después de más de 4 siglos de desencarnación. Ciertamente, las mentes frágiles de muchos asistentes de la institución entrarán en sintonía con las ondas morbosas que se emiten con el vigor del resentimiento y del odio, facilitando una reciprocidad perturbadora para ellos mismos. En cuanto a nosotros, ante el desafío, la única alternativa es la compasión, hija del amor, junto con el espíritu de solidaridad y ayuda, conquistando a los violentos para las huestes de la paz. Se vuelve conveniente que, en las próximas exposiciones doctrinarias, los divulgadores expliquen las dificultades que periódicamente surgen en el camino de todas las criaturas. Lo mismo ocurrirá en las comunicaciones mediúmnicas, de forma que se tenga conocimiento de este periodo de luchas y, por extensión, se apliquen los recursos de la oración y de las buenas acciones como medidas cautelares e impeditivas de la vigencia del mal en nuestra congregación. Inspirados por los mentores espirituales, igualmente intuidos en cuanto a las responsabilidades que nos conciernen a todos, se creará un clima emocional y fluídico de seguridad y equilibrio durante todo el periodo de combates que se avecina. La batalla final será del amor, apagando las llamaradas del odio en aquellos que las vitalizan con su ignorancia y terquedad. Que el Señor de las bendiciones nos bendiga y nos guarde en sus designios de paz. Las actividades espirituales del núcleo prosiguieron sin ninguna interrupción durante aquel día, pero al acercarse la noche, en el periodo anterior al trabajo de socorro a través de los pases a los visitantes atribulados, algo sucedió, dándonos una señal de la gravedad del momento. La sala se encontraba repleta y el orador se preparaba para iniciar el estudio del Evangelio, cuando se escucharon gritos y altercados en el portón de entrada. Se trataba de un supuesto conocido en el barrio, portador de profundos trastornos mentales que por primera vez, telementalizado por uno de los jefes sitiantes, se acercó incorporado, deseando entrar en la institución. Debido a que había personas encargadas de la vigilancia, intentaron amablemente disuadirlo y llevarlo a otra área. Pero el paciente, que tenía como objetivo perturbar la reunión y provocar una riña, se lanzó a la violencia física y a los improperios, reclamando donde estaban la caridad y el amor tantas veces pregonados allí. Inútilmente, 4 trabajadores varones que intentaban impedir que avanzara y dirigirlo a la pequeña sala de al lado, casi entablando una lucha física, sufrían los abucheos e infamias de la inmensa turba espiritual burlona, que gritaban de manera extravagante, estimulando a los que dominaban al enfermo a proseguir, desafiándolos al combate físico, asustando a los presentes y provocando pánico. El guía hermano vino a atender el problema en la puerta de entrada y, orando sinceramente, se acercó al enfermo mental y le tocó la frente, descargando en él una energía especial que desvinculó a los 2 asaltantes feroces, que se alejaron después de experimentar un tipo de choque vibratorio fuerte. El pobre hombre, que había perdido mucha energía bajo la penosa injerencia de los obsesores, se debilitó y casi se desmayó, siendo amparado por los auxiliares encarnados, que por fin lo condujeron cargado a la sala contigua, donde recibió una afectuosa asistencia. Algunos visitantes, desconociendo lo que sucedía, intentaron levantarse y participar del incidente desagradable, lo que fue impedido por el orador, quien explicó que todo estaba bajo control, refiriéndose al enfermo mental con ternura y misericordia. La reunión se inició con la conmovedora oración inspirada por el mentor de la institución, pasando luego a la lectura del texto.
Fuera de la caridad no hay salvación, del Evangelio, generando una psicosfera de gran paz y de reconfortamiento espiritual. Con inmensa alegría pudimos ver a Martina entre los presentes, llevando el libro de consuelo y de esperanza en la mano, visiblemente cambiada, sin el exagerado maquillaje y con el cabello atado discretamente hacia atrás. Sus ojos brillaban mientras escuchaba las palabras iluminadas del orador emocionado. Al terminar la locución, los médiums de cura tomaron sus lugares y mientras se proponían las vibraciones por los ausentes, enfermos, desencarnados, afligidos y necesitados, los pases de liberación de fluidos maléficos y portadores de beneficios fueron aplicados en un clima de legítima solidaridad. Así procedían los cristianos primitivos en las catacumbas, en los recintos humildes en los que se reunían, evocando la protección de Jesús. Más tarde, los grupos de estudios estarían reunidos y ciertamente se preveían nuevos intentos de agresión, ya que la violencia es persistente y la locura no tiene la dimensión de la realidad. Esperamos la noche que tomaba el lugar del día, jubilosos, ante la victoria en el primer asalto del terrible combate.